Siguen vostedes na terraza de Radio Culleredo e falamos. Hoxe imos falar da culpa, pero da culpa que nunca é nosa. A culpa é sempre da outra persoa. É o suxerente título co que os abrimos o noso Gallo para Asclepio con Cristina Ramallo. Que tal? Moi bons días. Hola, buenos días. E a culpa nunca é de un. No, el título de hoy es La culpa es del otro. Vamos a analizar. Es genial echarle la culpa al otro, así no nos hacemos responsables. A ver, como xurde na túa cabeza a idea de por qué? Que te chamou a atención deste tema? En principio fue una sugerencia tuya, así que a modo de delivery. O sea, que me estás botando a culpa a mí. Exactamente, o sea, para ir con el tema, ¿no? La culpa es tuya de que traje el tema, básicamente. Entonces dije, me puse a darle vueltas a las cosas, que ya sabes que me gusta darle un poquito vueltas a las cosas, y traje algunas reflexiones alrededor de esto y empecé a tomar algunos autores y libritos y cositas que me gusta ir trayendo y cuentos y cosas. Eso quiere decir que propoño temas interesantes. No, sí, seguro, y aparte nos pusimos a hablar un poco de esta cosa judeo-cristiana que nos atraviesa un poco a todos de la culpa, ¿no? Entonces, bueno, decir, y es un peso grande en algunos casos. Entón, ¿no? un concepto o un complexo máis cultural é dunha cultura determinada? Sí, y por eso también me propuse hacer como alguna diferencia que pasa aquí en Occidente y que pasa en Oriente en relación con la culpa, ¿no? Para también que nos quede una reflexión que también es cierto que es una cosa cultural, pero bueno, cómo la vive en otros pueblos también. Bueno, tampoco puedo hacer una cosa transcultural, pero bueno, lo que se puede en el tiempo que contamos, ¿no? Pero para que veamos un ejemplo que también, por ejemplo, en el caso de Japón o en el caso de Oriente también se vive, pero es una culpa distinta, ¿no? Una forma de atravesarla diferente, ¿no? Y una forma de llamarla también diferente. Vamos a empezar con Galeano, que saben que ahí es como un poquito mi papá o mi amigo, ¿no? Yo siempre le llamo amigos y ahí es un amigo grande que he tenido toda la vida. Y dice él, la iglesia dice el cuerpo es una culpa, la ciencia dice el cuerpo es una máquina, la publicidad dice el cuerpo es un negocio y el cuerpo dice yo soy una fiesta. Y vemos aquí un poco en esta frase cómo se articulan los distintos discursos culturales, religión, ciencia, publicidad, que imponen visiones de la culpa sobre algo tan íntimo como es el cuerpo. Entonces imaginemos cuántas otras cosas también atraviesan estos discursos, ¿no? Yo para mirar solamente el cuerpo como algo propio que está atravesado también por estos discursos y vemos cuánto de la culpa. Y luego voy a ir viendo también, por ejemplo, cuánto nos dice en términos del peso, cuán culpables nos sentimos si comemos algo que no debemos y ese tipo de cosas también, ¿no? Entonces, como decía Fran, y nos preguntábamos la semana pasada cuando hablábamos de dónde viene la culpa que sentimos, ¿no? ¿Es realmente nuestra? ¿Es un legado cultural? ¿Nos viene de la religión? ¿A quién le echamos la culpa de la culpa? Para girar un poquito. Alguén terá a culpa de que nos sintamos así sempre, ¿no? Es decir, alguén seguro que lle vimos botar a culpa. Exacto, porque finalmente uno dice, bueno, ¿por qué yo estoy ahora en esta instancia de que podría disfrutar de todo lo que he querido lograr y en muchos casos lo logro y estoy bien y no puedo, ¿no? ¿Por qué no disfruto, no? Estaba en una clase ayer creo, anoche, sí, en una clase de teatro y todo el mundo, bueno, ahí aplaudió algo que gracioso que hice, se ve, y ya me iba a ir a sentar rápido y me dice la profesora, quédate ahí, disfruta y ya me daba cosa y me iba a sentar, ¿no? Pero no sé, hay algo interno que parece ser que uno no se merece el aplauso o el disfrutar de eso que uno logró, lo que sea, no sé, hay algo ahí. Hay una idea que parece central en estos tiempos que también me parece importante introducir, que hay como dos vertientes de la culpa también. Hay una culpa y es histórica, hay algo que tiene que ver con que hay una culpa individual y hay una culpa también que es social e histórica también, ¿no? Que ahora también lo vamos a conversar y me parece la culpa personal, la culpa social y la culpa histórica. Vamos un poquito a los orígenes culturales. En términos religiosos estamos atravesados, como decía, por mensajes que tienen que ver con lo religioso. El judaísmo, el cristianismo tienen muchísimo que ver ahí. La culpa un poquito ligada al pecado original, ¿no? Ahí nos metieron un poquito la idea del sacrificio y la necesidad de redención.
quienes hayan tenido una educación religiosa sabemos que de esto no podemos escapar. Esto marca una gran diferencia, por ejemplo, con las culturas, como decía, orientales, donde lo que más pesa es el honor o la vergüenza. En este caso es distinto, ¿no?, a la culpa. Quien haya visto, por ejemplo, la película Los 7 samuráis de Kurosawa, estoy, bueno, hablando de películas muy añejas, espero me sepan perdonar los más jóvenes que nos escuchan, pero bueno, habla del el samurái, te hablaba de esta cosa del honor y la vergüenza, y vemos cómo en algún punto esta culpa está depositada más en el afuera, ¿no?, en el cómo me van a ver los demás. Luego, esto para un lado, para la religión. Acuérdense que yo siempre estoy haciendo una síntesis muy, muy apretadita, ¿no? Luego, la familia y la educación. Estos mensajes del tipo, si no haces esto, me haces sufrir, ¿no? Estas madres que transmitimos, a veces ahí me hago un poco cargo, algún mensaje culposo habré transmitido a mi hija, casi con absoluta certeza, ¿no? Transmisión de la culpa como herramienta de cierto control afectivo, manipulativo, ¿no? Portate bien, si no mamá se va a poner muy triste, ¿no? Porque tenemos una coacción moral, en cierto modo, ¿no? Sí, lo hemos hecho de alguna manera todos, y creo que nos lo han hecho también, ¿no? Entonces, así hay un mea culpa importante, ¿no? Hay como un ejemplo de escenas cotidianas de la infancia donde el niño rompe un vaso, lo que sea, o un papá diciéndole no haga sufrir a mamá antes de irse al trabajo, y este tipo de cosas, que es bueno, que son escenas casi dantescas, pero bueno, que suceden y son más habituales de lo que parece. O sea que tenemos la religión, tenemos la parte parece ser que las cosas que el niño haga, no seas malo, ¿no? El poner la maldad como parte de un comportamiento, entonces de cargar de culpa a ese niño porque finalmente estaba jugando y errando, que es parte también del aprender, ¿no? ¿Qué pasa con la culpa en términos, y voy tratando de lo más pequeñito y alzando un poquito la mirada? Si miramos el mundo un poquito más hacia arriba, vemos como la culpa productiva, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, no sé si por ahí a ti también, esto de no rendir lo suficiente, ¿no? Nos pasa que no cumplo las expectativas laborales. ¿De quién? Mías, muchas veces, ¿no? Que esto lo habíamos hablado alguna vez, esta idea de Byung-Chul Han, ya no necesitamos nadie que nos explote, nos explotamos nosotros mismos, ¿no? Nos hemos transformado en explotadores de nosotras mismas y nosotros mismos, y empezamos con preguntas como ¿qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Y llegué a esta edad y no tengo una profesión, y si da el caso que ya tenés la profesión, tenés el marido, tenés el perro y tenés el coche, sí, pero no viajo. Hace tanto que no viajo. Sempre é unha culpa que temos, ¿no? Sempre somos culpables de algo. Exactamente. Y luego tengo todo, he viajado y todo, y dice, sí, pero me hubiera gustado tener una moto y nunca anduve. Bueno, ¿sabes? Entonces finalmente estamos inacabados, incompletos, y esa culpa, bueno, yo la llamo culpa productiva, a cada uno que le ponga el nombre que quiera, ¿no? Luego tenemos, si tenemos más o menos todo, porque esto pasa mucho en Occidente, en los países como en África y todo, serán otras cuestiones las que atraviesan, pero bueno, me toca hablar de nosotros, la culpa del consumo, ¿no? Tenemos, no sé si les pasa, que a uno ha incorporado hábitos como el reciclaje, por ejemplo. En mi casa hay un cesto de basura donde ya se recicla todo, ¿no? Se dividen las bolsas entre esto. Esta es una culpa del consumo que le llamo, ¿no? Es la culpa ecológica y climática. Si uso plástico soy culpable del desastre ambiental, ¿no? Y después veo por ahí que voy en el coche y veo que están humeantes las fábricas, ¿no? Entonces digo, ¿en qué dimensión soy culpable yo y en qué dimensión son esta gente que está echando desperdicios o los barcos y bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Cuando ahí separar las bolsas de basura se transforma en un hecho nimio en relación, pero bueno, podemos hacer pequeños actos pero estamos ahí atravesados por esa culpa también, ¿no? De estar destrozando nuestro propio hogar, que es la tierra misma. Y luego, y quizá ahí las mujeres somos las grandes sufridoras de este aspecto, es la culpa del cuerpo, ¿no? De no responder a esos estándares de belleza que tienen una crueldad enorme, ¿no? De la salud, y en el caso, bueno, también los hombres, ¿no? La eterna juventud,
¿no? Cuando uno ya empieza a tener las arrugas, las canas, de estar como luchando contra algo que es el paso del tiempo y la dificultad, ¿no? Y ese a veces como desprecio que hay por el paso del tiempo, ¿no? Los mensajes publicitarios despiertan todo el tiempo como culpa. No has ahorrado suficiente, no estás en forma, no eres un buen padre, ¿no? Esta cosa que no, y ahora no sé si les ocurre que da la sensación de que, bueno, ahora como estamos con de mucho del autocuidado, que los mensajes son continuos de que no nos damos buenos mensajes, que no sabemos cuidarnos a nosotros mismos, esa sensación de, ay, no me estoy cuidando lo suficiente, hay como una sensación de qué debo hacer para cuidarme bien, ¿no? Hay como mensajes continuos de eso, o para ser un buen empresario, o para ser exitoso, y claro, entonces, claro, debido a toda esa cantidad de cosas, vivo eternamente. Hai moitísimas pautas que se non as seguimos estamos mal, ou nos tenemos que sentir mal, ¿no? ou nos fan sentir eso. Hay algo del orden de lo imposible que, claro, entonces uno, si se pone en el medio de todo ese mensaje, hay algo del orden de que uno va a estar como insatisfecho eternamente, ¿no? Entonces te hunde un poquito en la insatisfacción, ¿no? Luego también lo que yo llamo aquí, le puse como título para ir también cerrando cositas, si no nos podíamos ir más lejos y que luego vamos a ir también, la culpa individual versus la culpa colectiva. A mí me parece que también a fuerza de que no hemos cerrado algunas heridas históricas que hemos tenido, nos quedan sociedades que cargan con memoria histórica, dictaduras, holocaustos, colonialismos, y esto sería para hablar por ahí un programa entero, ¿no? Pero sí que es cierto que estas heridas abiertas dejan mucho dolor y luego producen consecuencias a largo plazo que seguimos viviendo, aunque nos hagamos los que no, y que a veces para seguir viviendo hay que hacer como dejarlo a modo prueba de fallos y que las cosas sigan sucediendo. Pero están sucediendo cosas muy graves a nivel mundial que tienen que ver con esto, con no haber resuelto algunas culpas y algunas que luego lo vamos a hacer la distinción. Una cosa es vivir con culpa eternamente, que eso tiene que ver con el pasado, y otra cosa es asumir responsabilidades que tiene que ver con el futuro, ¿no? Esa no asunción de responsabilidades igual deja heridas que luego se ven reflejadas en un presente como Palestina, como Ucrania, y como que no quería dejar pasar a la verdad estas cuestiones también. Entonces, como decía, que la diferencia entre la culpa, que es una mirada más hacia atrás, y la responsabilidad, que es una mirada hacia adelante. Entonces, la pregunta sería, ¿nos ayuda la culpa a reparar o necesitamos pasar de la culpa a una responsabilidad compartida? La respuesta un poquito está en algún modo dada, ¿no? por esta reflexión que acabo de decir, ¿no? Luego también tener en cuenta que qué parte, a veces podría llegar a ayudar, qué parte de esto que yo estoy asumiendo como culpa me pertenece y qué parte es una herencia cultural, para hacer una distinción. Si yo no me pongo a hacer ese análisis, difícilmente, bueno, o estaré cargando el peso toda la vida de cosas que no me corresponden, y hay un momento que hay que hacer un deslinde, ¿no? Yo a veces hablo con mi hija y digo, bueno, ¿qué parte de esta mochila es lo que tú tienes que llevar a la escuela y qué parte no? Hay parte que nos pertenece a nosotros como tus padres y otras cosas las te cargo tú, ¿no? Hay como una división, ¿no? ¿Qué parte le vamos a dejar a nuestros hijos de nuestros propios traumas y qué parte nos tendremos que hacer cargo nosotros, ¿no? Es un poquito ahí. Reconocer de dónde viene para poder soltarla, si no es imposible, ¿no? Digo, esto es mío, bueno, esto me hago cargo, y si no. Para esto estos ejercicios que hacemos aquí muchas veces pueden llegar a ayudar, o hacer algunas microvisualizaciones, es decir, bueno, a ver, esto estoy sintiendo, me acabo de comprar, no sé, un patinete que me hacía ilusión, dice. Y nada, y estoy ahí por la Torre de Hércules dando vuelta como un niño pequeño y me siento culpable porque antes de llegar a casa por ahí me encuentro con, no sé, con mi hijo y me lo quiere pedir, no sé, no se me ocurre. Y entonces va a hacer una pequeña microvisualización. ¿Qué pasa ahí? Identifiquen qué parte de la culpa les pertenece y qué parte no, porque no pueden transmitir ese deseo íntimo que tenían de tener eso y no lo pueden compartir con otros. ¿Por qué se sienten culpables al estar sentados frente a la playa leyendo, ¿no? Porque no pueden estar tranquilos sin hacer nada ese rato. Porque esa culpa de comprarse una camisa un día X o salir antes y no sé, o tomarse una hora libre sin nadie.
¿no? Hay una culpa que... y la culpa no siempre es nuestra, a veces es una construcción cultural que cargamos. El problema es cuando cargamos sin cuestionar y empezar a cuestionar, ¿no? Decir, esta no es mía, esta es tuya, esta es de aquel, y a veces no es de nadie, como decimos, ¿no? A veces es cultural, religiosa. Y ahí haciendo son pequeños ejercicios de conciencia que... y por ahí descubrimos qué culpa de tu vida no nos pertenece o nos pertenece. Y yo busqué para ver la diferencia entre Oriente y Occidente. Me pareció interesante, ya habíamos hablado de este libro, pero es un libro que yo lo utilicé en mi carrera como penalista muchísimo, porque es interesantísimo cómo aquí Dostoyevsky construye la idea de cómo es sentirse culpable el personaje de Crimen y Castigo, ¿no? Entonces es alguien que comete un crimen y cómo se empieza a él a sentir culpable y perseguido todo el tiempo, aunque todavía no lo estén persiguiendo. Hay escenas que son memorables, ¿no? Que él empieza a sentir por el pasillo, bueno, lo va a describir, bueno, Dostoyevsky que te describe hasta las gotas de, ¿no? Una maravilla, igual aburre, ¿no? Pero bueno, me sabrán perdonar, pero bueno, la idea que traía era esta idea de la reconstrucción interna de la culpa, ¿no? Que todos la hemos sentido, ¿no? Esta culpa que te carcome y no te deja disfrutar, y este hombre sentía la culpa tan interna por el crimen que había cometido, que era que se alejaba de lo externo, ¿no? Y por otro lado, esta es una muestra de cómo se siente más en Occidente. Y después, en el caso de Oriente, traje también algún cuentito, que si da el tiempo lo contamos, ¿no? Son varios cuentos que también recomiendo, los cuentos de Akutagawa, no sé si alguien son cuentos de Japón, de un Japón feudal, pero habla de estos cuentos de los que yo decía, son relatos como un relato se llama En el bosque, que traje un fragmentito, que son personajes implicados en un crimen que no expresan la culpa, sino que se desligan de la culpa y la ponen fuera, ¿no? Si quieren lo cuento, esperen un segundito que lo tengo aquí. Que es interesantísimo porque lo que nos muestra es cómo los personajes lo que intentan hacer, es muy cortito, lo que intentan hacer es desligarse de la culpa en tanto los otros no sepan que son culpables. En cambio, el de Dostoyevsky es todo lo que le ocurre al personaje dentro, ¿no? Un segundo. Vamos a falar dun tema, a culpa, do que moitas veces nos sentimos culpables se falamos de tamén. É un sentimento que quizáis por esa influencia, non, da tradición judeocristiana que decías ti aquí, non, na nosa cultura, que o mellor temos moitos metido adentro, non, que o mellor nos transmiten na nosa educación e que o mellor en outras latitudes, como dis, pues, a visualizan e a viven dende outro punto de vista. Exacto, ¿no? Es como la importancia que le ponen al tema de cómo que no se den cuenta en el afuera, ¿no? Es la importancia. Y nosotros más como que nos carcomemos internamente, ¿no? En el cuento que les digo de Japón, en un bosque de bambú aparece un samurái muerto. Nadie sabe qué ocurrió. El primero en hablar es el bandido, Tajomaru. Dice que retó al samurái, que lucharon como hombres de honor y que él lo venció en combate. Según él, la culpa fue de la pasión y del destino. Luego habla la esposa del samurái. Cuenta que tras ser forzada por el bandido, suplicó a su marido que la matara porque no soportaba la vergüenza. Afirma que se desmayó y que cuando despertó, él ya estaba muerto. Para ella la culpa recae en la humillación. Finalmente, el espíritu del samurái declara, a través de una medium, que nadie lo mató, que fue él mismo quien se quitó la vida, incapaz de soportar la deshonra. Hay que vemos 3 versiones, 3 verdades, no hay ninguna certeza, ¿no? ¿Quién mató al samurái? Me encanta porque, bueno, no se termina sabiendo, ¿no? Lo que se pone en juego es esta idea moral que tiene que ver con el afuera, con que no se den cuenta, que no se sepa en realidad, ¿no? Vemos como cada uno de los personajes en realidad se trata de salvar a sí mismo. Es decir, yo lo que sé es que yo no fui.
que lo averigüen afuera, ¿no? Y en el personaje de Crimen y Castigo era una cosa interna. Él ya se sentía culpable a sí mismo, ¿no? Una cosa, él sabía que lo era, con lo cual comete el asesinato y es consumido por la culpa moral. La culpa moral es una culpa moral interna, ¿no? El eje del libro de Dostoyevsky, es la lucha interna, un castigo psicológico interno. No sé si se dan cuenta la diferencia ahí, ¿no? Es una necesidad de redención espiritual, ¿no? La redención en el caso de Occidente es más externa, ¿no? Se busca en lo externo, ¿no? Digamos que también para darle una vuelta al título, habíamos empezado diciendo que la culpa es del otro, ¿no? Esta idea que tenemos cuando uno rompe un vaso y es chiquitito y dice, uy, ¿a quién le echó la culpa? Yo tenía hermanos, así que enseguida tenía a mi hermano menor para echarle la culpa, ¿no? Pero aquellos que no tienen. Entonces, Benedetti tiene un poema que habla de las rupturas sentimentales y demás, y entonces él se echa la culpa a sí mismo. Entonces él dice, la culpa es de uno, para dar también, cerrar el círculo un poquito también en esto, y el poeta, ¿no? Porque no hace autocrítica de esto, y les voy a leer algún fragmento también. No, un fragmento no, les voy a leer la poesía. Hoy me vine ahí muy literaria. Así que dice así, la culpa es de uno. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo, hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste una manera tierna y a la vez implacable, de desahuciar mi amor. Un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible, lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo y fui implacable como vos. Mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar, mis labriegos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Muchas veces cargamos con la culpa como si fuera una sentencia, como si se tratara de una deuda que no termina nunca, pero quizás, como dice el poeta, la culpa está fuera, en los pretextos ni en el tiempo, sino en una voz íntima que no siempre sabe perdonarse. Es decir, a veces todas esas culpas, es momento, como le digo siempre a mi hija, de desagotar un poquito la mochila y llevar a la escuela solamente los libros que nos pertenecen, ¿no? Por decirlo de alguna manera metafórica, de la infancia, ¿no? La cultura un poco nos enseña a mirar la culpa como un castigo y por haber sido niños malos, como un error que nos define, pero un poquito hay que dar vuelta a la cosa, como abre la posibilidad del poema de reconocer la responsabilidad y que esta responsabilidad en algún punto sea reparatoria, ¿no? Entonces, si hay un mensaje que quiero dejar en relación con esto es que es esta la posibilidad de mirar la culpa y de mirarnos ahí y una vez visto desagotar un poquito la mochila y poder vivir sin tanta culpa. Eliminar peso quizás que nos sirva de lección para adiante, ¿no? Esa sería a visión reparadora, ¿no? Es decir, equivoqueime, pero para non equivocarme a próxima vez é unha lección e nada máis. Y hacerse responsable únicamente de lo que nos pertenece y soltar todo lo que no, que a veces es más pesado de lo que estamos haciéndonos cargo de cosas que son mucho más pesadas de las propias. Y si lo que no es propio, no es propio, ya está, hay que soltarlo, ¿no? En alguna etapa de la vida, que todo es más cortito de lo que parece.
como digo sempre, cando rematamos o programa, a vivir que son 2 días, parece moito tempo, unha vida entera, e cando te das conta, pasou por diante. Exactamente, ¿no? exactamente. A vida é aquilo que pasas mentres te botas a culpa a ti mesmo. Exactamente, o sea, a ver si podemos ir más flojitos, más livianitos y pasarla mejor. Bueno, pois hai moitísimos autores e cantantes que ao longo da historia lle cantaron a culpa, e precisamente despois de que remate o programa imos escoitar pois unha canción de Camilo VI que dice que la culpa ha sido mía. Ah, qué bueno. Mira, estupendo. Genial. E así despedimos e a semana que ven, pois máis, sin culpa ninguna, Sin culpa ninguna. Gracias. Buen fin de semana, gracias. Ata a semana que ven, Chao, chao. Cristina.